Vamos a iniciar. Ayer en la sesión de práctica, una compañera me solicitó resolver alguna armadura. Entonces, vamos a resolver, digamos, este problema, esta armadura, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma, como lo hemos tratado de hacer, por un lado, y por otro lado, vamos a tratar de que el desarrollo del problema sea, digamos, lo mejor posible. Dice, esta es una armadura que, digamos, particularmente, ahorita lo vamos a analizar como se debe analizar una armadura. Dice, determine la masa M del bloque suspendido. Es decir, vamos a tener aquí un bloque suspendido con una masa M. Dice, de modo que la fuerza sobre los elementos de la estructura sometidos a tensión no exceda los 30 kilonewtons y la fuerza sobre los elementos sometidos a compresión no exceda 25 kilonewtons. Entonces vean que en este caso no se nos da una fuerza, se nos da la máxima fuerza que soportaría cada uno de los elementos de la barra y en esa condición. Entonces tenemos que resolver esta armadura de manera que nos quede en una forma, digamos, para comparar posteriormente con con la resistencia, digamos, con las máximas fuerzas que va a soportar ese sistema. Entonces, vamos a proceder a resolver la armadura. La estoy copiando, mejor me la voy a llevar a Paint para poder aplicar algunas cosas y ahora vamos a posiblemente combinar entre Paint y Word para resolver la armadura. Ok. Entonces, voy a cambiar de pantalla para poder analizar una serie de cosas que tiene. Recordemos lo siguiente, bueno, aquí tenemos una armadura, característica de la armadura, nótese que todas las barras son elementos de dos fuerzas. En la barra AG, digamos, habría fuerza en el punto G y en el punto A. En B tenemos varias barras que llegan, varios elementos, y lo interesante, digamos, del sistema es que no hay alguna fuerza aplicada, digamos, en estos nudos. Las fuerzas están aplicadas en el apoyo A, en el apoyo G y aquí en una polea que está unida por este punto a la armadura. El radio de la polea es de 0.1, entonces a partir de eso es que vamos a determinar ya los valores de las fuerzas. Entonces, vamos a ver siempre, como siempre, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, recordemos que vamos a colocar las fuerzas externas únicamente. Entonces, vamos a colocar las fuerzas externas y copiando las fuerzas. Ok. Entonces, creo que con esto tengo por ahora. Y me interesa, el peso sí lo voy a poner diferente. Ok. Nos traemos para acá. Aquí tenemos algunas cuantas fuerzas de referencia.
Entonces, al romper la cuerda, ¿verdad? Al romper la cuerda, tendríamos acá, rompemos la cuerda, rompemos aquí la cuerda, para ponerlo así, del mismo modo, ¿verdad? Jugando el asunto de la independencia. Si hacemos eso, tendríamos aquí el peso, ¿verdad? Que le vamos a llamar, le voy a llamar mg, y de este otro lado tendríamos la tensión de la cuerda, ¿verdad? La tensión de la cuerda, que sería, si no hay fricción, el problema no habla absolutamente nada de la fricción, sería también igual al mg. Entonces, esta fuerza se repite, estaría aquí, y en el otro lado de la cuerda también tendríamos mg. Tendríamos el mg, y por lo tanto, vamos a ver, vamos a hacer, para tener aquí repuestos. Esta la vamos a colocar, entonces repito, tendríamos la cuerda, la tensión aquí, ¿verdad? De la cuerda, ahí lo vemos como la tensión de la cuerda, y aquí también la tensión de la cuerda, que va a ser por equilibrio. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, por equilibrio va a ser igual a mg también. Entonces tenemos mg y mg. Entonces no hay ningún problema. Entonces tenemos acá mg y mg. Entonces este correspondería, lo que estamos haciendo, al diagrama de cuerpo libre total. ¿Verdad? Entonces ahora en el nodo A podemos observar que es un apoyo tipo rodillo, por lo tanto tendríamos una reacción en X. La voy a colocar y ahora vamos a analizar si tenemos el sentido correcto, pero no importa ahí. Y en G tenemos un apoyo articulado. El apoyo articulado tiene dos reacciones. Tiene una reacción en X y una reacción en Y. Tenemos aquí, entonces tendríamos una reacción en X y una reacción en Y. Entonces tendríamos como fuerzas AX, GX y GY hasta el momento como fuerzas externas, ¿verdad? Entonces le voy a llamar a esta reacción AX, a esta le voy a llamar GX y a esta le voy a llamar GY. Entonces ya podemos resolver, digamos, la parte externa, si quisiéramos. Tenemos solamente, digamos, estamos asumiendo que mg, vamos a poner todo en función de mg, como si mg fuera conocido, y nos quedarían las fuerzas en función de mg. Okay. Ahora vamos a proceder digamos, eso sería nuestro diagrama de cuerpo libre total, que lo voy a llevar a Word, ahorita que dentro de un rato que volvemos a Word. Entonces vamos a analizarlo. Por ahora voy a pegar el diagrama de cuerpo libre. TSL total. En el DSL total, ahora vamos a hacer como siguiente paso el análisis, ¿verdad?, de nodos en condiciones
carga especiales. Okay. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis de nodos especiales. Recordemos que en ese caso había tres, o se presentaban tres situaciones, ¿verdad? Un nodo donde solo llegan 2 barras, no hay más fuerza, solamente, estrictamente solo llegan 2 barras, y en ese caso la conclusión es que las 2 barras valen 0. El segundo caso es un nodo donde llegan 3 barras, 2 están alineadas y una no está alineada. La conclusión es la que no está alineada vale 0. Si analizamos ese caso, vamos a ver que en el nodo E, esta barra y esta, o sea, FE y D están alineadas, por lo tanto, esta vale 0. Esta no está alineada con ninguna otra. Entonces, ya tenemos que la fuerza SE vale 0. FC, ahora, como esa fuerza vale 0, nos queda que BC y B y CD están alineadas, por lo tanto, esta fuerza también vale 0. ¿Verdad? Entonces nos va a pasar lo mismo. Ahora esta fuerza también vale 0. ¿Verdad? La quito para efectos de cálculo. Ahora esta barra vale 0. ¿Verdad? Esta barra vale 0. Entonces vean que ya por simple observación, ¿verdad? Ya por simple observación, yo puedo sacar una serie de conclusiones con respecto a con respecto a las fuerzas. Ok, entonces, ya ahí ya me simplifiqué un montón de cosas. Ya ahora, automáticamente, ya yo sé que la barra, por ejemplo, que la barra, que tenemos un montón de barras en las cuales la fuerza ya está calculada y vale 0. Entonces, si me hubieran pedido la fuerza en todas las barras, ya las tendría yo estrictamente calculadas. Entonces tengo un montón de barras donde la fuerza vale 0. Entonces, eso es una condición también que es importante que nosotros la tengamos presente para efectos de el análisis de todas estas cosas. Bueno, entonces, estoy preparando, me disculpan, pero estoy preparando aquí también el documento de Word. Entonces, las fuerzas en las barras S, FC, BF y GB es igual a 0. Son barras de fuerza nula. Okay, entonces, todas esas fuerzas, ya nosotros las acabamos de calcular por simple observación. Entonces, vamos a meter aquí la nota, ¿verdad? Ya tenemos calculada todas esas fuerzas, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Ok. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una polea, la podemos quitar o la podemos dejar. Eso como a nosotros digamos, nos convenga. Es un asunto, es una decisión de nosotros, ¿verdad? La podemos quitar. Si la quitamos, lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre de la polea, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, si yo quisiera quitar la polea, yo puedo hacer el diagrama, digamos, el DSL de la polea.
Si hago el diagrama de cuerpo libre de la polea, básicamente lo que tendríamos es algo así. Voy a exagerar. Voy a exagerar el tamaño de la polea para efectos de dibujo. Ok. Y entonces, aquí en el centro de la polea, ¿verdad?, nosotros tendríamos el orificio, digamos, del pin, ¿verdad?, para ponerlo aquí, de alguna manera. Entonces, en la polea, quiero dejar claro, nosotros tendríamos también las correspondientes fuerzas. Tendríamos la fuerza de este lado, que sería mg, y la fuerza del peso, ¿verdad?, que estaría de este otro lado, aquí, con un radio de 0.1 metros, que es el valor que nos dan. ¿Verdad? Aquí 0.1 metro. Y entonces, ahora analizamos lo mismo. En el centro de la polea, ¿qué hay? Hay un pin. Hay un pin. Por lo tanto, en ese pin tendríamos dos reacciones. Tendríamos dos reacciones. Una reacción en Y una reacción en X. Entonces tendríamos así, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre de la polea. Tendríamos mg de X, de Y eso sería nuestro diagrama de cuerpo libre de la polea, si la quisiéramos quitar, eventualmente, ¿verdad? Hay dos formas de trabajarlo, dejando la polea o quitando la polea. Entonces, vean que en términos generales, la polea no debería representar un mayor problema en la solución, ¿verdad? En la solución, nada más simplemente la tomamos. Ahora, ¿cuánto vale de X? Por sumatoria de fuerzas en X, de X vale mg. ¿Cuánto vale de Y? Por sumatoria de fuerzas en Y, de Y vale, entonces, de X es igual a mg y de Y es igual a mg. Entonces ya tenemos, digamos, eventualmente calculadas las fuerzas de lo que pasa en la polea, ¿verdad? Entonces, ahora voy a traerme el sistema para efectos prácticos, lo voy a trabajar sin la polea, ¿verdad? Vean que aquí los 6 metros que nos dan vienen hasta el punto D. A esto habría que agregarle el punto 1, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, yo voy a quitar la polea y voy a mantener mi diagrama de cuerpo libre, pero sin la polea. Si tomo en cuenta la polea, ya sabemos nada más que a la hora de calcular momentos hay que sumarle ese punto 1, ¿verdad? Ese punto 1 y por lo tanto es una condición particular que vamos a tener, nada más. Entonces, tendríamos, ahora sí, tenemos las reacciones en el punto D, que ya sabemos que valen, ¿cuánto valen? Que valen mg, pero entonces tendríamos la reacción aquí de X y la reacción de Y, ¿verdad? Solamente que ahora son de X y de Y, entonces tenemos de X, de Y, es lo único que nos va a cambiar en este momento. Ya las habíamos calculado, ya conocemos sus valores, entonces no hay ningún problema o no hay ninguna situación. Ok, este sería ahora el diagrama de cuerpo libre sin la polea. Ahí se me ve un pedacito de polea, pero no importa. Ok, entonces veamos lo que pasa. Nosotros sabemos que dx es igual en magnitud, de x es igual a dy igual a mg, para efectos de cálculo.
Entonces, podemos hacer sumatoria de momentos. Vamos a cambiar, voy a llevarme esto a Word para cambiar de pantalla porque voy a plantear las ecuaciones, entonces me sirve más en este momento que tener en Word. Entonces tenemos nuestro diagrama. Ya les voy a compartir la pantalla. Tenemos nuestro diagrama. Y ¿sí? Entonces ahora podemos calcular momentos en el punto G. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en el punto G y eso me quedaría bueno, metamos la ecuación, sale más fácil, insertar una ecuación, entonces me quedaría sumatoria de momentos en el punto O igual 0. Entonces aquí me quedaría sumatoria, perdón, en el punto A, no, en el punto G, sumatoria de momentos en el punto G igual 0. Y eso vamos a darle el sentido de giro positivo, nada más para efectos formales. Entonces voy a darle un sentido. El sentido de giro lo voy a tomar como si es antihorario, sería positivo. Entonces estoy en el punto G, acá, en este punto, ¿verdad? Estamos en este punto y entonces tendríamos AX por 2.5 sería positivo. Entonces nos quedaría 2.5 por AX sería 2.5. Bueno, igual 0. Igual 0 significa que 2.5 AX más la otra que produce momentos positivos es de X más 3.5 por dx menos 6 por dy igual 0. Esa sería nuestra ecuación, ¿verdad? De momentos. Por ahora, esta sería nuestra ecuación de momentos, ¿verdad? Quiero insistir, Gy no produce momentos porque pasa por el punto, Gx tampoco porque pasa por el punto, entonces sería Ax es una fuerza horizontal, por lo tanto el brazo palanca sería la distancia vertical, sería 2.5 por Ax y hace girar en sentido antihorario. En el caso de Dx, su línea de acción vendría por acá, ¿verdad? Y es una fuerza horizontal, el brazo de palanca sería la vertical, entonces sería 3.5 por dx. Y dy es una fuerza vertical, su brazo de palanca sería la distancia horizontal, entonces nos quedaría 6. De aquí podemos, de esta ecuación, ya podemos despejar, eso significa que dy, ¿verdad? De aquí ya podemos despejar dy, y podemos decir que 6 de y es igual a todo esto, a 2.5x más 2, Profe, ¿sí? ¿por qué estamos despejando de Y? ¿No sería AX? Hey, perdón, ax, tiene razón, va de nuevo.
nos quedaría, control copy, y nos quedaría como ecuación 2.5ax, y aquí nos quedaría igual a 6 de y, menos 3.5 de x, y entonces vea que ax nos va a quedar en términos de ¿qué? De mg. Entonces sería 6.5, 6 menos 3.5 sería 2.5, por lo tanto ax sustituyendo, ¿verdad? Podríamos factorizar aquí, ¿verdad? De mg, 6 menos 2.5, entonces ax es igual a mg. Entonces ya tenemos ax igual a mg. Ahora si hacemos sumatoria de fuerzas en x, si hacemos sumatoria de fuerzas en x, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en x igual 0. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en x igual 0, y la misma historia. Entonces ahora tenemos, eso significa que tendríamos ax más gx menos dx igual 0, pero ax es igual a dx, ¿verdad? Vale mg. Entonces gx vale 0. Gx vale 0. La componente en x de g vale 0 por sumatoria de fuerzas en y. ¿Verdad? Podemos hacer sumatoria de fuerzas en y igual 0, y ahí tendríamos gy menos dy igual 0. Eso significa que gx es igual a dy igual a mg. Entonces ya tenemos calculadas las reacciones externas en términos de mg, ¿verdad? Entonces estas tres ecuaciones únicamente lo que nos están llevando es a determinar las fuerzas, las fuerzas externas. Entonces ahora vamos a calcular las fuerzas internas en las barras, ¿verdad? Las fuerzas internas en las barras. Entonces vamos a hacerlo por el método de nudos. Puedo hacerlo. Entonces voy a tomar el cálculo de fuerzas internas en las barras. Entonces tenemos el cálculo de fuerzas. Voy a tomar el nudo A, y voy a hacer simplemente, nada más para efectos de cálculo, voy a tomar hacer el diagrama de cuerpo libre del nudo. Ok, entonces nos quedaría algo así. El nudo, el diagrama de cuerpo libre del nudo sería
básicamente esto. Este sería nuestro nudo. Y en este nudo que tendríamos, básicamente tendríamos tres fuerzas. Tendríamos tres fuerzas que vamos a incluir. Entonces voy a traerme las fuerzas, como son internas, las voy a poner en otro color, nada más para efectos de referencia. Esta fuerza la voy a colocar hacia arriba, no es por casualidad. Esta fuerza es la única que tiene componente en X, la de esta barra, y por lo tanto tiene que compensar a AX. Y va a venir por acá. Entonces la voy a colocar, el diagrama, enviar al fondo. Tengo aquí la reacción. Esa sería la fuerza en la barra. Ahorita vamos a ver cuál barra. Y esta sería la fuerza en la otra barra. Entonces vea que esta sería la barra FBA y esta sería la fuerza en la barra GAG. Entonces voy a insertar aquí unos cuadros de texto con los nombres de las fuerzas. FAG, FAG sería esta barra. Y esta otra sería FAB. Entonces ya tenemos las barras. Me falta nada más colocar aquí el ángulo. Vea que esto mide 6 hasta acá y esto mide 6. Por lo tanto, este ángulo es de 45 grados. Bueno, entonces, el ángulo que se forma es de 45 grados con respecto a la horizontal o a la vertical. Y entonces podemos hacer, conociendo ya el ángulo, tenemos una línea de referencia nada más. Esa no va a tener flecha. Y es solamente para indicar eventualmente el ángulo. Para indicar aquí el ángulo que son 45 grados. Entonces, recordemos que solo tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tenemos por sumatoria de fuerzas en X, tenemos AX menos F, aquí podemos FAB FAB, y en ese caso sería el coseno de 45 igual 0. Igual 0. Por lo tanto, FAB es igual a AX entre el coseno de 45. AX entre el coseno de 45. Y entonces ya lo tenemos. Eso sería igual. Recordemos que el
el ángulo que nosotros tenemos, no hay voluntad. Ok, tenemos 45 grados. Ok, ahí tenemos. Entonces, AX es igual a MG, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. AX es igual a MG y por lo tanto podemos calcular el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Es 0.7. El inverso sería 1.41, si no me equivoco. Vamos a ver. Coseno 45, el inverso, 1 es 1.41. Entonces nos quedaría que FAB es igual a 1.41 AX igual 1.41 mg. Y está entrando en la barra, por lo tanto está en compresión. Eso es importante. Entonces la barra AB está en compresión. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. No, lo tomo de aquí. Igual 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0. Voy a quitar este de aquí mejor. No me hace falta. Y tendríamos, en este caso, FAG sería FAG, aquí sería G, menos, sería menos y aquí sería seno de 45 igual 0. Entonces, FAB seno de 45 nos va a dar igual a MG. Eso va a ser 0. Significa que FAG es igual a MG. Porque va a ser igual a esto. Como el... ¿verdad? Entonces eso, 45, y eso es igual a MG. Y estaría en tensión. Entonces, nótese que la barra AB está en compresión y la barra FG y la barra AG estaría en tensión. Entonces, nada más aquí como para tenerlo un poquito separado, la conclusión. Y ya tenemos aquí, ¿verdad? Tensión, perdón, compresión, tensión. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Nos podemos ir, ya tenemos esta barra, tenemos esta otra barra, ¿verdad? ¿Qué más? Gx vale 0. Si nos vamos al nudo G, en el nudo G, vamos a tener entonces me voy al nudo G para ver qué pasa, continuando, y ahora me meto al nudo G. Entonces lo voy a pegar.
tendríamos aquí el nudo G, la misma historia, y nótese que Gx vale 0. Gx vale 0. La fuerza ¿qué está pasando? La fuerza en esta barra tiene dos componentes. Aquí hay un apoyo, eso sí, ¿verdad? Tenemos que tener presente. Y entonces la fuerza en esta barra, esta sería la barra la fuerza en la barra GF. La barra GF. Por sumatoria de fuerzas en X, nos daría que la fuerza en la barra es 0. ¿Es posible? Sí, claro. Que esta sea en Y, haya fuerza, sí, porque aquí hay un apoyo. El apoyo es el que estaría recibiendo la fuerza, no la barra. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X igual 0, por sumatoria de fuerzas en X igual 0, tendríamos Gx menos la fuerza en la barra, en este caso sería la barra GF, ¿verdad? Por el seno o por el coseno del ángulo, no sé, voy a ponerle un número ahí o cualquiera, 0. Por el ángulo lo podríamos calcular, pero no, en este caso no vale la pena, porque nuestra ecuación vale, la fuerza Gx vale 0. Entonces le voy a llamar alfa igual 0. Entonces aquí meto, dado que Gx es igual a 0, se tiene que la fuerza en la barra algo así. Entonces tendríamos que tiene que la fuerza en la barra es igual a 0. Entonces esa barra no está ni en tensión ni en compresión, simplemente otra barra de fuerza nula. Esa es la conclusión, ¿verdad? Otra barra de fuerza nula. Entonces, este problema a mí me gusta por varias razones. Una, porque hay un montón de cosas que nos dan 0. Y por experiencia, cuando a uno todo le empieza a dar 0, el estudiante sufre. Dice, lo primero que hacemos es desconfiar de nosotros. Algo tengo malo. Entonces, la fuerza en esta barra es 0. Entonces, nótese que de toda la estructura, solamente hay dos zonas que están soportando fuerza, que sería la barra AG y todo este sistema de barras AB, BC y CD. Todas estas soportan fuerza, ¿verdad? Y son iguales. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis que nos falta, ¿verdad? Aquí nos dicen, voy a traérmelo, dice que los elementos de la estructura sometidos a tensión no deben exceder los elementos de la estructura sometidos a tensión no deben exceder 30 kilonewtons y la fuerza sobre los elementos sometidos a compresión. Entonces tenemos dos casos. Tenemos esta fuerza, control copy, ¿verdad? Y tenemos esta otra. Tenemos esto. Voy a quitar acá, para efectos prácticos.
Le voy a quitar acá. Entonces, esto sería nuestro caso. Entonces, como FAB, entonces, dado que FAB está en compresión, lo comparamos con el máximo en compresión. Entonces vamos a maximizar FAB. Entonces, luego así FAB igual, en este caso sería, en compresión sería 25 kilonewtons, ¿verdad? Entonces vamos a igualar FAB a 25 kilonewtons y de aquí vamos a despejar mg. Entonces nos quedaría como ecuación 25 kilonewtons es igual a 1.41 mg, y entonces de aquí podemos despejar el mg, ¿verdad? De aquí vamos a despejar el g, el m, y entonces nos quedaría, y eso significa que m es igual a 25 entre 1.41 G, y eso nos daría el resultado de M, un valor de la masa. Entonces nos quedaría 25 dividido entre 1.41 dividido entre 9.81 y eso nos da 1,8. Entonces nos dice 1.881 kilogramos. Entonces tendríamos un valor de masa para el caso de compresión. Y ahora hacemos lo mismo, solo que para el caso de la tensión. Entonces, dado que FA, en este caso ya no sería FAB, sino sería FAG, está en tensión, lo comparamos con el máximo en tensión, luego FAG, ahora sería igual a 30 kilonewtons, que es con lo que queremos comparar. Entonces aquí ponemos 30 kilonewtons es igual a mg. En ese caso tendríamos 30 partido por g. Y en ese caso nos daría 30 y entre 9.81 nos da 3.06. 3.06 kilogramos. Entonces, la máxima masa que produce falla es la más pequeña. Entonces, el máximo valor de la masa, para que no. De la masa es aquel que produce primero la falla, es decir, el menor, el más pequeño. Peso. Entonces, así, M es igual a 1.81 kilogramos. Ya tenemos resuelto el problema. ¿Okay? Entonces, vean que este es un problema de una estructura en la cual no se nos daban así valores numéricos como tal, salvo los pesos, las fuerzas máximas. Y entonces, a partir de ahí, es que nosotros vamos a resolver, en este caso, para la masa, ¿verdad?
Entonces, vea que aquí tenemos una estructura, ya hicimos todos los análisis. Este es el documento ya en Word que yo voy a guardar. Este ejercicio de ejercicios de práctica de estructuras 2-2 2020 02. Y entonces voy a guardar. Ok. Este es capítulo 6. Ok. Entonces ya tenemos ahora. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Todo claro, profe, gracias. Ok. Entonces, vean que ahora hay estructuras, les puedo mostrar, vamos a ver, hay estructuras que realmente son, pueden ser muy complicadas, ¿verdad? No voy a decir que todas las estructuras son estructuras sencillas de resolver. Hay estructuras que en su solución involucran eh, muchos cálculos incómodos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, no, esta no es. Vamos a ver. Es que yo les puse. Ah, creo que sé dónde está. No. Bueno, voy a buscar, porque hay un problema que yo les puse a los estudiantes el semestre pasado, donde acá está. Creo que es este. Vamos a ver. Sí. Oh. Donde viene una estructura que realmente es complicada desde el punto de vista de la geometría, ¿verdad? Desde el punto de vista de la geometría. Entonces, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí termina el problema, ¿dónde termina acá? Que sería este. Ok. Este problema dice, es una armadura. Dice, por el método que desee, hágalo, o sea, haga lo que le dé la gana, para decirlo así en términos prácticos. Determine la fuerza en los elementos ED, EH, GH, que es este, y GJ, aquí. Entonces tenemos básicamente. E indique si se encuentran en compresión o en tensión. Encuentre también las reacciones externas en los apoyos A y M. Okay. Voy a quitar esto que no me interesa, básicamente. Okay. Entonces vean que esta armadura, en apariencia, da la impresión de ser muy sencilla, y lo es, digamos, una vez que uno ya ha resuelto cierta parte de la estructura. Pero tiene una situación que la vamos a analizar ya, vamos a empezar a analizarla, como andamos de tiempo. No nos va a dar tiempo tal vez de resolverla, pero no importa. De eso se trata, digamos, de ir resolviendo. Ok. Vean que esta armadura tiene
tiene cosas interesantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de fuerzas, porque ahora nos vamos a enfocar en resolver los apoyos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, no me importa, me lo traigo así. Vamos a hacer, ok. Vamos a compartir pantalla en Paint. Entonces, muy bien. Ok, entonces, ahora sí podemos analizar. Vamos a empezar a analizar. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre total, ¿verdad? Vea que en A es un apoyo tipo articulado, no hay rodillo, entonces tendríamos dos reacciones, AX y AY. Las voy a colocar para acá. En M tenemos el mismo tipo de apoyo, por lo tanto, tenemos dos reacciones. Entonces, por ahora tenemos AX, AY, MX, MY, como fuerzas externas, más las fuerzas que se nos están dando. Más las fuerzas que se nos están dando, ¿verdad? Que son dos fuerzas de 500 kilonewton. MX y MY. Aquí tenemos una situación, en este problema, tenemos una situación que es interesante de analizar por cuanto los apoyos están desalineados, es decir, no están sobre la misma línea a la misma altura. Entonces, si yo calculo momentos en A, van a producir momentos MX, MY y las dos fuerzas de 500. Entonces, no voy a poder resolver fácilmente esto. Tengo que desarmar la estructura o tengo que básicamente desarmar la armadura, ¿verdad? Entonces tengo que desarmarla para poder relacionar. Es decir, yo tengo 4 incógnitas, pero recordemos que solo tengo 3 ecuaciones. Sumatoria de momentos con respecto a un punto, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Por sumatoria de fuerzas en X tengo que AX es igual a MX, ok, no hay ningún problema. Que AY más MY es igual a 1000, bueno, pero de ahí no paso. Y por sumatoria de momentos con respecto a un punto, no voy a resolver mucho casualmente porque no puedo relacionar variables, digamos, AY con MY porque no están alineados. MX siempre va a estar involucrado. Ok, entonces pensémoslo así, esto ya me trae algo un poquito incómodo desde el punto de vista de mi estructura. Ahora vamos a analizar la parte de las distancias. Vean que no nos dan todas las distancias. No nos dan todas las distancias. ¿Qué nos dan? Por ejemplo, nos dan la altura AH, la altura, y nos dan AH en horizontal. Es decir, esta barra ACEH forma 45 grados. Y esta forma 30 grados. Entonces, yo necesito conocer AF horizontal, ¿verdad? Para poder
relacionar distancias, que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Okay, bueno, aquí hay barras que podemos resolver por nodos en condiciones de carga especial. Entonces, por ejemplo, AD está alineada, esta vale 0. CD vale 0. ED vale 0. Ok. L, esta barra vale 0. ¿Verdad? Aquí, EG es igual a JG. Este es un nodo especial. Recordemos, 4 barras donde 2 están alineadas en pareja. Entonces, HG y FG son iguales y EG y JG son iguales. Hasta el momento es lo único que puedo saber. Ok, entonces me voy a ir al enunciado para ver qué es lo que me están pidiendo. Primero, nada más para tenerlo siempre a mano, de qué es lo que me están pidiendo. Entonces, vea que ED ya la calculé. Uy, que bueno, ya por lo menos ya no me saqué, ya tengo algo. ED es igual a 0. Es una barra de fuerza nula. Nula o 0. ¿Verdad? Esa es obtenida por nodos especiales. Para resumir un poco. Ok. ¿Verdad? Ahora me faltaría. Ok. EH, GH y estas JG, que es esta, estas tres. Me faltarían estas tres barras. EH, GH y esta. Entonces yo podría, bueno, ahí cortar, pero no tengo. Vamos a sacarla, vamos a empezar por obtener distancias. Nótese lo siguiente. En el otro lado, si ustedes se fijan, vean que prácticamente en este dibujo solo tenemos un montón de cosas y lo que nos dan que son 1, 2, 3 ángulos, 4 ángulos, este que lo podemos calcular que es 45, pero para eso nos sirve esta dimensión 5 y 5. O sea, nos dan 1, 2, 3, 4 ángulos y 3 dimensiones. Entonces, todas las demás dimensiones tenemos que calcularlas. Todas las dimensiones hay que calcularlas, ¿verdad? A partir de esto. Entonces, este es el problema que presenta esta armadura de que la geometría hay que calcularla. ¿Por qué? Para poder calcular, por ejemplo, cuánto vale la altura HG, cuánto vale la altura horizontal y vertical HJ, para poder uno establecer después las relaciones. Entonces, esta es la situación. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 60 grados, aquí tenemos 30 grados, por lo tanto, este ángulo es de 90 grados. Este ángulo acá es de 90 grados. ¿Verdad? Como este ángulo es de 90, este ángulo también es de 90. Este ángulo también es de 90. Y este ángulo va a ser de 30. Este ángulo va a ser 60. Y entonces vamos a ir poniendo, digamos, voy a ponerlo 90, 90, 90, 60, 30, 60 y 60. Voy a reducir el tamaño de letra para efectos de que me quepan las figuras. Ok, veamos, observemos esto. Este ángulo que estoy mostrando acá es de 90. Este ángulo es de 90, por lo tanto,
¿verdad? Porque es esta misma línea y este ángulo es de 90, por lo tanto este es de 90 para formar los 180. Este ángulo va a ser, como aquí tengo 60, este ángulo va a ser de 30 y por lo tanto este ángulo va a ser de 60. Aquí tengo 6, vea que aquí tenemos esta misma línea, la línea continua, tengo 60 y 60, son 120, para formar 180, entonces este triangulito que está acá, todos los ángulos van a ser de 60. Es un triángulo equilátero. Entonces, en este triangulito, todos los ángulos van a ser de 60. Ya con eso puedo tomar de referencia para obtener lo que me está interesando, que son las dimensiones. Entonces, para ver. Los tengo en este triángulo, en el triángulo A, G, J, todos los ángulos son de 60 grados. Bueno, entonces aquí sería la condición X. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos esos ángulos, ¿verdad? Internos. Por lo tanto, podríamos calcular, ya empezar a calcular ciertas distancias. Por ejemplo, esto vale 4 metros y este ángulo es de 30 grados. Entonces podemos calcular JM, porque la hipotenusa JM, ¿verdad? Sería 4 dividido entre el coseno de 30. Entonces podemos calcular JM. Podemos calcular, aquí tenemos otro triángulo rectángulo donde 4 es la hipotenusa. Entonces podríamos calcular MK. Si conocemos MK, también conocemos KI, ¿verdad? Entonces ya podemos conocer KI. Conociendo KI, podemos calcular IJ. Y podemos calcular JK, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no podemos calcular todavía HM, ¿verdad? HM. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo para calcular todas las distancias. Ok, no nos va a dar tiempo. Vamos a dejar la clase hasta acá. Hay dos opciones. Una es, yo voy a tratar de resolverlo en un video, el paso a paso, para obtener las dimensiones, o eventualmente lo resolvemos el lunes, que lo terminamos de resolver el lunes para que, bueno, sí, tal vez en la sesión de práctica en la tarde lo podríamos resolver. Sí, en la sesión de práctica en la tarde, hoy vamos a tener sesión, entonces en la sesión de práctica en la tarde terminamos este problema ya en las dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? Pero yo tengo una. Sí. La barra que ahí no desaparece. KI. Esta. No, porque aquí hay una fuerza. Ok, está bien. Pero gracias. Vea, a mí me gusta mucho cuando ustedes hacen ese tipo de pregunta por lo siguiente. Ese es digamos, es el tipo de error que uno comete fácilmente en el examen. Vea, hay una armadura, por ejemplo, a veces uno, vea, voy a ver cómo se lo digo en español, así fácil. Ustedes a veces, como estudiantes, ustedes piensan que los profesores somos demasiado creativos. No, nosotros no somos tan creativos como ustedes lo ponen, como ustedes se lo imaginan. Pensemos en esto. Digamos que esto es un nudo. Voy a hacerlo un poquito más grande, que me interesa.
digamos que este es un nodo. Y esta es una barra. Okay. Digamos que esto es la barra. Esto representa barras. Estos son los nudos. Esta es una línea punteada de referencia, por decir algo. Entonces, esta es la barra A, B, digamos C, por decir algo. Entonces tenemos 3 puntos. Y voy a hacerme otra barra. La barra D. Aquí estaría el nodo D, para ponerlo así. Muy bien. Entonces tenemos 3 barras. La barra AB, la barra BC y la barra BD. Pregunto, ¿este es un nodo especial? No. Ok, no. ¿Por qué? Porque la barra AB no está alineada con la barra BC. Este no es un nodo especial. Pero vean, cuando pasen exámenes, por muchas veces ven esto y lo ponen como un nodo especial. ¿Por qué? Porque en el examen juegan un montón de cosas. Ustedes están nerviosos, que si me equivoco, que aquí, que allá y que no sé, y muchas veces se bloquean. Y entonces la gente se bloquea y entonces los profesores que no analizamos, muchas veces la situación de ustedes, decimos, es que ese man no estudió, ese man quién sabe qué, ese chaval, que esto y que el otro y que aquello, ¿no? Y entonces hay situaciones donde cuando yo me bloqueo, yo tiendo a no pensar, a no razonar. Y tal vez no es no pensar, el término correcto es no razonar, porque estoy bloqueado. Y por eso es que ustedes muchas veces a veces salen del examen y empiezan, uy, mae, tal vara había que hacerlo así, uy, la otra vara había que hacerlo así. En ese momento ya se desbloquearon, pues ya entregaron el examen. A mí me ha pasado con estudiantes que me presentan. Entonces, esto no es un nodo especial. Este no es un nodo en condiciones de fuerza o de fuerza especiales. No lo es porque AB, la barra AB no está alineada con BC. Esta es la razón importante. Estas dos no están alineadas. Y por lo tanto no es un nodo especial. ¿Verdad? Entonces dejémoslo acá. Ahora en la tarde terminamos esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Es que yo no sé si es porque no lo veo por esa articulación que está en el punto G, ¿por qué esas barras no se pueden tomar como un caso 3? ¿Cuál es? A ver. Aquí en este. No sé si es porque G tiene ¿Oh, sí? articulación. Este es un caso 3. El nodo G es un caso 3, efectivamente. O sea, vamos así. El nodo G
nodo G es el caso 3, ¿verdad? Entonces, esa conclusión, lo que pasa es que no la puse porque sería EG es igual a GJ y FG es igual a GH. ¿Eso es a lo que vos te referías? Sí, profe. Sí, tenés razón, ese es un nodo especial. Yo no lo analicé porque yo lo que andaba, voy a ser muy sincero, lo que andaba buscando más que todo son barras de fuerza nula para ver cuáles se van. Yo necesito quitarme primero los estorbos. Los estorbos son las barras de fuerza nula. O sea, más bien porque me simplifican la armadura de cálculos. ¿Ok? Pero sí, vos tenés razón, está bien analizado. Correctamente. Ok, está bien. Ok, entonces nos vemos más tardito. Voy a guardar esto. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A la hora. Gracias.